Damos gracias a Dios en esta mañana por estar nuevamente delante de su presencia. Gracias a nuestros hermanos que nos siguieron apoyando en el estudio, a nuestro hermano pastor Pedro Peña. Le damos las gracias, damos gracias a cada uno de ustedes por estar sintonizándonos domingo tras domingo y miércoles también, ¿verdad? Esta mañana vamos a empezar un capítulo nuevo, hermanos. Recuerden, estamos en Hechos, en la epístola de Hechos, ¿verdad? Escrita por Pablo. Entonces vamos a hacer, antes de empezar la clase, le voy a pedir que inclinen su rostro a cada uno de ustedes para así poder orar al Señor y que el Señor nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder ser receptibles a su palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Amoroso y Padre Celestial, gracias por tu amor, Señor, por tu presencia en esta mañana, Señor. Padre Santo, en estos momentos te pido perdón, Señor, por mis faltas. Padre, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor, para poder proyectar tu palabra, Señor. Que tú seas el que hable en todo momento. Úsame con grande poder, Señor, así como has usado a los grandes, Señor, en tu palabra. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te pongo en tus manos todas las necesidades que tienen mis hermanos, Señor. Por nuestros hermanos que están aquí, Señor, que tú les bendigas grandemente. Y por aquellos hermanos que vienen en camino, que tú los traigas con bien. Y por aquellos que no van a venir, Señor, que tú también seas con ellos, Señor. Padre, te los pongo en tus manos a todos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Derrama tu espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y abre nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor, para poder ser receptibles de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sí, hermanos, estamos en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 de esta enseñanza, ¿verdad? Ya pasamos el capítulo 1 y estuvimos hablando tocante la venida del reino del Señor con poder, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a testimonios samaritanos y gentiles, en el capítulo 2, Hechos 6, del 8 del 12 al 25, y entramos dice la persecución y crecimiento de la iglesia. ¿Okay? Dice la introducción, la declaración resumida en Hechos 6:7 indica que el movimiento cristiano estuvo estrechamente relacionado con el judaísmo en sus comienzos. Los cristianos siguieron participando en los servicios de sinagogas y del templo. Los judíos que se habían convertido en Pentecostés podrían haber llevado el evangelio a muchas provincias de Roma. El movimiento continuaba, sin embargo, estando limitados a los judíos. El Sanedrín les preocupaba las implicaciones políticas del mismo, pero no hay indicación alguna de que se hubieran planteado la cuestión de incluir a los gentiles en la iglesia. Entonces podemos ver, hermanos, aquí, ¿verdad?, que la sinagoga y el templo. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos, ¿verdad? Era un sitio de culto judío. Y el templo era el lugar santísimo, el edificio era sagrado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su cuerpo es el templo, ¿verdad? Amén. El templo del Espíritu, eso es algo sagrado. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que aquí estamos estamos hablando del crecimiento del crecimiento de la iglesia, la persecución y el crecimiento de la iglesia. Dice, el problema de la discriminación contra las viudas griegas planeó un nuevo problema en la iglesia y les forzó a cambiar la dirección de su crecimiento.
El Evangelio de Mateo indica que Jesús instruyó a los apóstoles a ir primero a la casa de Israel. El ministerio de los 12 continuó primordialmente entre los judíos, centrándose en Jerusalén. Entre los 7 elegidos para ayudar con la distribución diaria de alimentos y habían hombres de convicciones universalistas, abiertos a otras nacionalidades en cuanto al Evangelio. Todos tenían nombres griegos y probablemente eran helenistas. Después de que Lucas los presentara refiriéndose a las condiciones de su elección y ordenación, se pasa inmediatamente al nuevo énfasis en su teología. ¿Qué, hermanos? La acusación contra Esteban. Entonces aquí estamos hablando de Esteban. ¿Y quién era Esteban? Según nos dice la palabra del Señor, Esteban fue un hombre lleno de gracia y poder. Fue un instrumento que Dios usó, un humano, una persona igual como usted y como yo, ¿verdad? Pero que estaba lleno de gracia y poder, ¿verdad? Y dice, el poder es utilizado en lugar del Espíritu Santo, dado que había introducido una nueva era en la historia cristiana. No era menor a los apóstoles en la realización de grandes prodigios y señales entre el pueblo. El Espíritu Santo seguía obrando milagros a través de las vidas de los discípulos. ¿Okay? Recuerden que el Espíritu Santo en aquel entonces no había descendido, sino que descendió por primera vez cuando Jesús fue bautizado, y ahí a través como una paloma fue, ¿verdad? Como se pudo ver físicamente, era un simbolismo, ¿verdad? Pero para ver que ahí el Señor nos había enseñado de que ya les había dicho a los apóstoles que Él iba a mandar un consolador, y ese consolador era el Espíritu Santo. ¿Okay? Amén. Dice, Esteban debatió con los judíos de las provincias fuera de Palestina. No se conoce la naturaleza de la sinagoga llamada los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Los líderes de 5 sinagogas posiblemente se opusieron a Esteban, o tal vez hubiera un grupo de cosmopolita en una de ellas. Se ha sugerido que los libertos eran esclavos amnistiados que habían sido llevados a Roma por Pompeyo en el 63 antes de Cristo. La estructura y los argumentos, el argumento de Esteban pueden deducirse de los cargos que se hicieron en su contra. Fue acusado de hablar palabras de blasfemia contra Moisés, la ley y Dios, templo, morada de Dios. Sus oponentes no fueron capaces de igualar su sabiduría y espíritu. Es más, se valieron de prejuicios y engaños para obtener una sentencia culpable en su contra. Se contrató a falsos testigos para acusarle de decir que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres de Moisés, ¿verdad? En el versículo 13. Jesús había dicho, y esto es lo que dijo el Señor: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Marcos 14:58. Dice, el templo
sería destruido en la invasión romana de la ciudad durante la revuelta judía del 70 después de Cristo. Ver Mateo 24. Vamos a ver Mateo 24, hermanos. Recuerden, hay que estar usando nuestras Biblias, hermanos. Vamos a darle lectura a Mateo 24. Mateo 24. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Jesús se refería a su cuerpo como el templo hecho sin manos, ¿verdad? Y podemos ver en Juan 2, 19 al 21. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. En Juan 2, 19. Juan 2, 19. Del 19 al 21. Dice la palabra de Dios, Juan 2, 19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Podemos ver, hermanos. Jesús enseñó que había llegado el día en que la adoración tradicional de Dios en el templo de Jerusalén o en el monte Gerizim ya no sería aceptable. Dios debía ser adorado en espíritu y en verdad. Amén. Juan 4:21. Vamos a ir a Juan 4:21, hermanos. Juan 4:21. Dice la palabra del Señor. Dice Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, creedme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Okay? Sin embargo, Dios sería adorado en toda nación. La adoración tradicional en Jerusalén prácticamente excluía a los no judíos de la adoración a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? También excluía a los gentiles, excluía a los samaritanos, excluía a todas las personas que no fueran judías, ¿verdad? Dice: el establecimiento por parte de Jesús de una nueva comunidad como templo o morada de Dios que podía existir en cada nación era una amenaza al judaísmo, dado que el templo era una personificación del judaísmo. Su destrucción amenazaba la existencia del judaísmo, ¿verdad? ¿Y para qué usaban el templo? ¿Recuerdan? Para sus propios beneficios. ¿A través de qué? A través de vender cosas, hacer cosas, tratar de recaudar fondos, cosas, dinero, ¿verdad? Entonces era una amenaza. Ahora que el Señor ya había venido, entonces podemos ver, ¿verdad?, que Cristo vino a ser esa, ¿verdad?,
ese cambio. Dice, el concilio vio que la cara de Esteban era como la de un ángel. En el versículo 15, recuerden, estamos en Hechos 6. El rostro de Moisés reflejaba la presencia de Dios cuando descendió del monte Sinaí. Un ángel, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que Moisés fue al monte Sinaí y hablaba al Señor a través, ¿verdad? ¿Y qué era lo que le aparecía a Moisés en su rostro? Resplandecía. Dice aquí, asimismo a Esteban también le resplandecía, ¿verdad? Dice, un ángel es un mensajero de Dios, y Esteban era el mensajero de Dios que había estado en la presencia de su Padre Celestial. ¿Okay? Dice, la presencia de Dios en lugares aparte del templo. Dice, se ha sugerido el mensaje de Esteban era irrelevante para las acusaciones del Sanedrín en su contra. Sin embargo, un examen cercano revela que el mensaje era muy relevante al cambio, la dirección del cristianismo a través de la influencia de Pablo. Jerusalén era conocida como la ciudad santa porque la presencia de Dios estaba simbolizada por el templo. ¿Ven? Si los gentiles querían adorar al único Dios verdadero, deberían viajar a Jerusalén, cumplir con los requisitos ceremoniales judíos y convertirse en un prosélito del judaísmo, a fin de tener acceso a Jehová. ¿Ok? Entonces, tenían que hacer lo que ellos decían, si no, no podían hablar con el Señor. Y recuerden, hermanos, ahorita nosotros tenemos el acceso de poder hablar con el Señor porque Dios vino a quitar todas esas paredes. Ahora tú tienes el acceso, yo tengo el acceso de hablar con Dios. Gloria a Dios por ello. Amén. Y podemos ir al Señor cuantas veces quieramos, ¿verdad? No nada más una vez a la semana, como lo hacemos, ¿verdad? Sino todos los días estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Y aquí dice que se tenían que cumplir los requisitos ceremoniales de judíos y convertirse en proselitos del judaísmo a fin de tener acceso a Jehová. De vez en cuando su acceso estaba limitado a observar los rituales del templo desde el patio de los gentiles. Nunca podían tener todos los privilegios y posiciones de liderazgo del judaísmo. Esteban refutó la afirmación de que Jehová solo podía ser hallado en Jerusalén. Al hacerlo, iba en contra de la tradición de que Dios debía ser adorado solo en el lugar céntrico que fuera elegido por Jehová. Y podemos ver ahí, hermanos, en Deuteronomio 12:5. Vamos a ir al Antiguo Testamento, hermanos. Recuerden, tenemos dos testamentos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y la diferencia es de que el Antiguo Testamento fue antes de que el Señor viniera a la tierra, ¿verdad? El Nuevo Testamento es cuando Jesús vino a la tierra y hizo todos sus milagros y hizo todas las enseñanzas. Y vamos a ir a Deuteronomio 12:5, hermanos. Deuteronomio 12:5. Dice la palabra del Señor: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, buscaréis y hallaréis. Amén. Entonces, esta instrucción había sido dada originalmente para evitar que el pueblo adorara en los santuarios de otros dioses,
¿verdad? Ver Deuteronomio 12 del 1 al 4, y ahí mismo, hermanos, le voy a dar lectura a Deuteronomio 12 del 1 al 4, donde dice la palabra del Señor: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en tierra de Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesiones de ellas. Todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová, vuestro Dios. ¿Ok? Ahí podemos ver la palabra del Señor, ¿verdad? Les estaba dando un mandato. Okay. La interpretación judía no había olvidado también incluir una disposición para que el pueblo adorara dentro de sus puertas. Si el lugar elegido estaba muy lejos, todo el pueblo, sin importar la distancia, mantendría los ritos del templo con sus diezmos. ¿Okay? Deuteronomio 12:11. Y dice la palabra del Señor ahí, dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Amén. Cuando Esteban fue cuestionado, predicó un sermón con el que demostró, a partir de la escritura del Antiguo Testamento, que Dios se había aparecido y había sido adorado en otros lugares aparte del templo. ¿Okay? En consecuencia, fue acusado de rechazar a Moisés, la ley, el templo y la instrucción de Dios. Dado que Deuteronomio había sido la ley escrita por Moisés y designaba al templo de Jerusalén como el lugar elegido por Dios para adorar, predicar que Él podía ser adorado donde quiera. Era hablar con Dios, el templo, la ley y Moisés. La sugerencia de que Dios podía ser hallado y adorado en las naciones gentiles era herejía, una alteración de las tradiciones que Moisés no legó. ¿Okay? Los rabinos habían enseñado que no asociarse con los gentiles era una tradición oral dada por Moisés. Ahí podemos ver en Hechos 10:28, y vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos. Ahora nos volvemos al Nuevo Testamento, en Hechos, donde estamos estudiando, pero un poquito más adelante de donde estamos. Hechos 10:28. Dice la palabra del Señor en Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Okay? Esteban tal vez estuviera diciendo que los gentiles estaban incluidos en el reino
dado que Dios no es solamente una deidad nacional de los judíos, sino Dios universal de todas las naciones. Ok. Dice, presencia de Dios en Mesopotamia y Harán. Jehová se apareció a Abraham en Mesopotamia y Harán al guiarle dentro de la tierra de Canaán. A pesar de que se había prometido la tierra de Canaán. Ver Génesis 12:1. Y podemos ver ahí en Génesis 12:1, hermanos, ya lo hemos repasado y muchos de nosotros ya no lo sabemos, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor. Ahí en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Ya? Dice, Abraham en realidad no la poseía, ¿verdad? Recibió la promesa de que sus descendientes heredarían la tierra, pero primero serían esclavos en Egipto durante unos 400 años. Esteban escribió las circunstancias que llevaron a los israelitas a la esclavitud. ¿Okay? Presencia de Dios en Egipto. La mención de la esclavitud egipcia sirvió para enfatizar de que Dios estuvo presente y fue capaz de bendecir a José aún en circunstancias adversas en un país extranjero. Su plan era colocar a José en un lugar de responsabilidad en Egipto, ¿okay?, a fin de proteger sus familiares durante la hambruna. Los hermanos de José rechazaron a Dios al rechazar su plan cuando se pusieron celosos de que eligiera a José para una responsabilidad que lo colocaba por encima de ellos. José fue vendido como esclavo y Dios estuvo con él en Egipto. ¿Okay? La aprobación de Dios sobre Samaria. Esteban resume y cambia el relato del entierro de José con el de Jacob. Jacob en realidad fue enterrado en Macpela, en una cueva de Abraham que Abraham compró en Efrón. Génesis 50:13. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, ahí en Génesis. Vamos a retroceder. Ahí estamos en Génesis, ahí adelantito. Génesis 50:13. Dice la palabra del Señor: pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Ateo, al oriente de Mamre. ¿Okay? José fue enterrado en Sequim, en un campo de Jacob, que Jacob compró a los hijos de Amor. A los hijos de Amor. Josué 24:32. Vamos a darle a Josué 24:32. Josué 24:32. Dice la palabra del Señor, Josué 24:32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto,
en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Okay? Si la tierra de Judea y la ciudad de Jerusalén hubieran poseído una santidad especial, sería ideal que los patriarcas hubieran sido enterrados ahí. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, decidió que fueran enterrados en Samaria. ¿Okay? La presencia de Dios en Madián. Esteban continúa con la historia de las apariciones de Dios a su pueblo en otras tierras aparte de Judea, relatando las experiencias de Moisés, aunque por medio de quien fue dada la ley, nació en Egipto. Dios no se apareció en Jerusalén, sino en el desierto del monte Sinaí, la tierra de los madianitas o Arabia, en el fuego de la zarza ardiente. Ese lugar, el lugar estaba considerado como una santidad especial. ¿Qué, hermanos? Hermanos, nos vamos a quedar aquí, hermanos, porque ya el tiempo se está cortando. Pero vamos a seguir dándole estudio esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Que estas enseñanzas nos puedan abrir nuestra mente, nos pueden enseñar, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que aprendamos y que estemos conscientes de que el Señor nos quiere usar, así como estamos viendo que está usando a Esteban. Esteban fue un hombre lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Porque el Señor lo escogió, y así como escogió el Señor a Esteban, lo ha escogido a usted, hermano, para que el Señor lleve su mensaje a través de usted, que usted sea ese instrumento que el Señor quiere usar este día. Y esta enseñanza de esta mañana, hermanos, nos vamos a parar aquí en este tiempo, y vamos a hacer una oración, hermanos, para pasar a la escuela dominical con nuestro hermano Jorge, y así después sucesivamente pasar con nuestro hermano para la predicación, con nuestro hermano Pedro Peña. Hermanos, les voy a pedir que inclinen su rostro para poder orar al Señor y darle reverencia a Él en todo momento. Amoroso y Padre Celestial, en esta mañana, Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque ha sido expuesta, como dice tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino hará lo que tú dices, Señor. Y Padre, gracias por esta enseñanza de esta mañana, que haya sido de gran bendición para nuestros hermanos que están a través de la internet, Señor, que nos están escuchando, para nuestros hermanos que por primera vez, Señor, nos escuchan, que tú sigas poniendo, que siembres esa semilla en ellos, Señor, para que ellos tengan ese despertar, Señor, y que ellos puedan ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra. Padre, te pedimos en estos momentos, Señor, por esta clase, Señor, que tú la sigas prosperando, la sigas bendiciendo, Señor, que tú sigas poniendo los medios para poder transmitir tu palabra, Señor. Padre, te pongo todo esto en tus manos, Señor, y que sea de gran bendición para todos nuestros hermanos que se encuentran aquí, los que están a través de la internet, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en esta mañana, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Señor les bendiga.